importante, sentido moral. Hablamos también de la formación social. Si bien es cierto en este sentido, el aspecto cultural, la sociedad y su propia cosmovisión va a jugar un papel muy importante aquí, porque los aprendizajes significativos de su formación social van justamente a aportar grandes cambios. Recordemos que ser docente es un agente de cambio, pero no solamente dentro de las aulas, hablamos también de qué, de salir al campo. Somos docentes de ejemplo, con formación, con sentido ético, con valores. Y nosotros, que somos docentes, y ustedes, futuros docentes, no van a tener ese sentido ético, van a tener deontología, porque hablamos de qué, hablamos de ustedes como futuros profesionales. Así que los llamo a decidir esta reflexión acerca de la formación social. También hemos tenido como resultado finalmente lo que ha sido la última dimensión de este grupo focal, que fueron invitados los docentes y estudiantes de esta casa de estudio, lo cual justamente ha sido vivenciada de manera crítica, analítica y pertinente. Y entre ellas tenemos la dimensión práctica pedagógica, que nos lleva justamente a reflexionar acerca del aspecto de dinamizar competencias. Acá hablamos mucho de qué, lo que es el CENEC y cómo esto justamente nos permite a nosotros generar y motivar y poner en práctica todas nuestras propias habilidades como estudiante para poder alcanzar qué, personas ser competentes. Lo que dice analizar competencia, poder integrarlas. Seguidamente tenemos que generar laboratorios. Ahora actualmente debemos generar ambientes cálidos. No solamente quedarnos en cuatro paredes. Generemos laboratorios, salgamos al campo, vayamos a otros escenarios educativos, cambiemos justamente nuestros lugares de aprendizaje. Sigamos siendo docentes tradicionales, no, debemos evitar ese déficit, debemos apañar justamente ese nuevo aprendizaje que estamos llevando a cabo. Generar laboratorios va a permitir que ustedes, queridos estudiantes, aprendan de manera más significativa, saliendo del campo. Ahora que están justamente desarrollando su práctica profesional, salir justamente y conocer los alrededores de la comunidad, utilizar justamente la parte del parque para generar sus propios laboratorios y aprendizaje. Tenemos también lo que son las actividades lúdicas. Definitivamente nosotros estamos en constante trabajo y generamos actividades lúdicas cuando ustedes están haciendo su práctica profesional y la llevan también al campo, pero también estamos desarrollando que los estudiantes como docentes formadores estas actividades que no son tradicionales, sino justamente que nos permite innovar de manera creativa y de manera adecuada. Y esto nos ha permitido justamente llevar a cabo como conclusión que estos grupos focales de los formadores docentes del Instituto Paulo Freire y de los estudiantes ha permitido generar grandes aspectos justamente a lo que ha sido aporte dentro de los docentes formadores, docentes con grandes visiones, con visiones de qué, de cambio. Queridos estudiantes, queridas autoridades, quiero finalizar y llamar a la reflexión a cada uno de ustedes con una frase muy importante del filósofo pedagogo brasileño Paulo Freire, que nos dice de esta manera: la educación se rehace constantemente en la praxis educativa. Para ser tiene que ser y estar siendo. Es una característica esencial de la práctica docente. Muchas gracias. Bien, fue importante rescatar las apreciaciones de los docentes formadores del grupo focal y permitió fortalecer la dinámica de la vinculación educativa y la formación inicial docente. Pero no quedamos ahí. También se convocó a un grupo de estudiantes de diversos ciclos para llevar a cabo esta misma dinámica del grupo focal, con los cuales podemos evidenciar acá los resultados. Y voy a invitar acá a un estudiante del 10º ciclo, ya en su último año de educación inicial. Maricarmen, por favor, un aplauso para él. Buenas noches, querida directora, estimados docentes y público en general. Es grato para mí poder compartir y participar en los 30 años del seminario de nuestro Instituto Paulo Freire. El día de hoy voy a socializar con ustedes acerca del grupo vocal de formación inicial docente que se realizó. Desde mi perspectiva personal, les puedo comentar que fue una experiencia muy interesante, ya que nos permitió intercambiar opiniones,
la virtualización educativa para la formación inicial docente, donde se identificó estrategias que dinamicen la virtualización educativa. El grupo focal se constituyó a partir de la selección de diferentes ciclos de nuestro Instituto Pedagógico en las especialidades de educación inicial y primaria. El desarrollo tuvo como punto de partida el planteamiento de la pregunta: ¿qué estrategias podemos utilizar para dinamizar la virtualización educativa en la formación inicial docente? En donde refiero las siguientes categorías superiores como podemos visualizar en la figura. La primera fue generar oportunidades para reducir la brecha digital. Esto nos permitirá trascender, intercambiar diversas opiniones o culturas a través de las herramientas tecnológicas. Tendremos un desarrollo autónomo y flexible que nos posibilitará el aprender de una manera más dinámica. Como otra estrategia, surgió la capitalización de los aprendizajes en los nuevos escenarios educativos, que nos habla de un aprendizaje colaborativo, dinámico, visual e inclusivo, que nos permitirá adaptarnos y combinar lo presencial con lo virtual, que es a lo que llamamos la educación híbrida. Por último, tenemos a la categoría la masificación de la transformación digital, que es el fortalecimiento del desarrollo de las competencias digitales, que nos abre a un mundo de nuevas plataformas para tener un espacio de interacción docente y estudiante. Bien, desde mi experiencia, que estamos próximas a culminar la carrera, nuestra formación docente nos ha permitido desarrollar nuevas competencias y visionar a un docente como mediador para la construcción del aprendizaje de los estudiantes. Las herramientas tecnológicas nos han facilitado y dinamizado nuestra formación docente. Así que invito a las estudiantes que están empezando a poder persistir en sus objetivos y que cada día sean innovadoras en esta carrera muy bonita y especial. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias por tu aporte. ¿Qué esenciales, si vamos por ejemplo la pizarra digital, a ver cómo va el tema de la pizarra interactiva, qué esenciales recoger los aportes de la práctica de formación docente y precisamente también de los estudiantes, conocer un poco sus apreciaciones y qué sugerencias y también qué siente, qué percibe, qué expectativas tiene, porque eso enriquece la práctica pedagógica. Muy bien, por acá tenemos nuestras pizarras digitales que han venido interactuando con los diferentes asistentes. Aimee, no sé, a tu disposición. Muy bien, hemos observado todos los comentarios, vamos a dar lectura a alguno de ellos. Los nuevos escenarios educativos necesitan de docentes que interrumpan en las aulas y derriben las barreras que limitan la interacción global. Doctor Artúzar, como docente innovador, como docentes innovadores, ¿qué uso de herramientas podemos emplear para mejorar la calidad de aprendizaje del estudiante? Muy bien, gracias, Aimee. En relación a esta pregunta, en realidad hoy día la tecnología nos ofrece una diversidad de herramientas digitales y que conforme comenzamos a instalar una, ya va apareciendo una más moderna y mucho más dinamizada. Entonces, yo considero que las herramientas digitales también son producto de una investigación constante y revisión constante de qué nos ofrece la tecnología. Y para escoger una herramienta digital, yo creo que tendría que considerar tres aspectos. Primero, el propósito pedagógico, para qué la quiero utilizar. Segundo, qué capacidad tiene el estudiante, si tiene acceso, si no hay una brecha digital para que pueda dinamizar esta herramienta digital. Y tercero, que invite al estudiante a desarrollar un proceso de aprendizaje mucho más innovador.
propósito, acceso a la tecnología y hasta qué punto dinamiza el aprendizaje del estudiante. Siempre. Concuerdo con usted, profesor. Es muy importante hoy en día el desarrollo tecnológico y nosotros como docentes innovadores debemos estar a la vanguardia de todo ello. Tenemos un comentario más por aquí que nos indica la formación inicial docente hoy en día necesita competencias formativas, identificar las problemáticas en el aula y plantear posibles soluciones. De ello tenemos otra pregunta más. ¿Cómo se construye la identidad profesional del docente innovador, doctora Alcalde? Muy bien, interesante pregunta. La identidad tiene que ver o juega un papel importante en diversas dimensiones. Primero, esa identidad con la institución en la cual yo me ofrece la oportunidad de elaborar y ejercer mi profesión y de desarrollar todo aquello que aprendí. Y bajo ese aspecto, bajo esa mirada, yo podría comenzar a desarrollar una nueva esencia de la educación. La identidad del docente debe ejercer un compromiso con su vocación, debe ejercer un compromiso con la investigación constante, debe ejercer un compromiso con desarrollar nuevas formas de aprender y, muy esencial, debe ejercer un compromiso de satisfacción con usted. Si el docente no se siente satisfecho con lo que se hace, entonces quiere decir que no hemos hablado nada hoy día y habría que empezar de cero. La satisfacción del docente considero que es un aspecto esencial en su identidad como profesional. Claro que sí, profesor. No solamente docentes innovadores, sino también buscamos docentes comprometidos con la formación inicial de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muy bien, y de seguro hay muchos comentarios, hay muchas preguntas que resolver, hay muchas preguntas que atender, muchas temáticas que abordar, que serán producto de repente de diversos seminarios, de diversas instalaciones. Yo quiero finalizar agradeciendo en primer lugar a la directiva de la institución, los promotores por la oportunidad que me han brindado, en primer lugar. En segundo lugar, también quiero agradecer a los ex docentes que nos están visitando y que seguro están estudiando un nuevo papel en otro ámbito. Agradecer porque de ellos también aprendí mucho, profesora Vilma, profesora Yanita, que nos acompañan hoy. Yo aprendí mucho de ustedes y gracias a Dios por eso estoy acá y siempre agradezco las enseñanzas y lo que pudieron sacar de ustedes. Agradecer a mis colegas docentes que aprendo de ellos cada día. Yo aprendo más que ustedes, de verdad, de todo lo que veo y todo lo que veo en la aula y de lo que conversamos y de lo que dialogamos. Es una aprendizaje constante. A mi amigo y colega David, gracias David, siempre ahí estamos en procesos de desarrollo y la verdad se aprende mucho de él y a cada uno de los estudiantes, tanto a nivel docente como a nivel del programa de extensión. Muchas gracias porque incido en el aula, aprendo yo mucho más de ustedes que ustedes de mí y eso es la riqueza que tiene un docente formado, no solamente a nivel superior incido, sino también en la educación básica regular. Quiero finalizar diciendo que el docente tiene carácter, el docente tiene que comenzar a recuperar, a valorar su profesión, porque es un docente con carácter, con ímpetu, con esmero, con ganas de innovar en el aula, con ganas de sacarnos de esta brecha educativa que tenemos que afrontar. Y ustedes es el futuro de la educación, el futuro es ahora y a partir de mañana, pasado el lunes, seguirán innovando en el aula, seguirán creciendo en el aula, porque es importante. Mucho más importante aún, el docente también tiene que alimentarse. Es por eso que vamos a ir breve a nuestro intermedio para fortalecernos y recuperar fuerza y seriedad. Muchas gracias, muchas gracias. A un pequeño momento de pausa, de descanso y nos encontramos dentro de un momento. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos entonces con los aportes de Paulo Freire a la práctica docente innovadora. En esta oportunidad contamos con la presencia de las compañeras estudiantes del pedagógico. Ellas son Diana Luna, Maricela Acuña, Yesenia Ruiz, Noelia Peralta, Dayana Chavarría e Ivana Cruz. En esta ocasión, nuestras compañeras presentarán el legado que nuestro mentor Paulo Freire aporta a la educación. Asimismo, una sistematización del desarrollo de la práctica preprofesional que nos permitirá conocer de manera dinámica el desempeño que cada uno de nosotros tenemos en las instituciones educativas. Sin más preámbulos, invito a la señorita Luna para que nos dé inicio a este espacio de aprendizaje.
Luna, soy estudiante del quinto ciclo de la carrera de Educación Inicial y el día de hoy voy a compartir con ustedes educación, legado, biografía y acontecimientos importantes de nuestro mentor Paulo Freire. Muchos de nosotros hemos realizado diversos trabajos de investigación con temas acerca de la educación, investigando cuál es el concepto más acertado en diversas fuentes como libros, revistas, fuentes de internet y en especial para elaborar una tesis. Pero, ¿sabemos realmente quién es Paulo Freire? Paulo Freire fue un filósofo, pedagogo e historiador de la educación. Él nació en Recife, Brasil, en el año 1921, en el seno de una familia de clase media pobre. Paulo Freire conoció la pobreza y el hambre durante la gran depresión que vivió su país. Aquí, él hizo una reflexión y empezó a poner su mirada en los pobres. Paulo Freire fue una persona que siempre estuvo a favor de los pobres. En aquellos tiempos en su país se necesitaba saber leer y escribir para poder votar en las elecciones de Brasil. En aquellos tiempos, Paulo Freire fue director en el año 1946, director del Departamento de Educación, de Cultura y Servicio Social. Años más tarde también fue director del Departamento de Extensión de Cultura en la Universidad de Recife. Al año siguiente, Paulo Freire tiene la oportunidad por primera vez de aplicar sus teorías. Él estaba en contra de esta escuela tradicional. Él quería aplicar un método que sea no ortodoxo, algo que podría ser considerado una variación de la teología de la liberación. Paulo Freire realmente fue una persona que siempre estuvo a favor del crecimiento de su país. Fue una persona muy paradigmática porque apoyó a miles de jóvenes en el ámbito educativo, en las marchas sociales y en la política. Paulo Freire también enseñó a leer y escribir a 300 trabajadores de la planta de caña y azúcar en solo 45 días. ¿Se imaginan? Solo Paulo Freire hizo eso en ese tiempo. Y como tuvo buenos resultados, en aquel tiempo el gobierno de Brasil apoyó y se dio la creación de 30.000 círculos culturales en todo el país, donde la gente iba a leer y escribir de acuerdo a sus propias realidades. ¿Qué hizo Paulo Freire? Introdujo a los analfabetos al conocimiento como primer paso para recuperar la dignidad y para construir la esperanza. Lamentablemente, se da un golpe de Estado militar, lo cual puso fin a este proyecto. Paulo Freire fue encarcelado y considerado como traidor durante 70 días. Años más tarde, Paulo Freire, cuando ya llegó en aquel tiempo el general Ernesto Geisel, que él fue el primero que puso un alto a su país para poder recuperar la liberación cultural. Cuando ya se establecía la democracia en su país, Paulo Freire regresa y es recibido por una multitud de personas porque fue una persona tan histórica que aportó tanto a la educación de su país. A los 75 años, Paulo Freire muere. Le falló su corazón, porque tal vez fue el órgano que más usó en toda su vida. Y según muchas fuentes de investigación que estuve investigando y leyendo, dicen que él, aún días antes de su muerte, él aún seguía debatiendo sobre nuevas perspectivas de la educación para el mundo. La siguiente lámina, por favor. El año pasado, 2021, se realizó la conmemoración de los 100 años de Paulo Freire, de los cuales el nombre de este libro se llama Paulo Freire vive.
fundamentales para la educación. Tenemos la educación praxeológica. Cuando hablamos de praxeológica, hablamos de esa mezcla de la teoría con la práctica. Una educación praxeológica. Paulo Freire nos invita a meditar, a una educación que tenga conciencia, que sea capaz de generar conciencia y acción crítica, de no encasillarnos en las aulas. Como futuros docentes, de hacer una clase más vivencial, más real, salir de esa monotonía, donde puede el estudiante conocer nuevos aprendizajes. Tenemos aquí construcción y producción de aprendizaje. Como docentes, Paulo Freire nos invita a esa mirada de una formación educativa que nos permita ser responsables en el desarrollo de nuestro compromiso, donde siempre despertemos el interés y el asombro en los estudiantes para evitar una deserción escolar en las aulas y en las escuelas. Liberadora y democrática. Que seamos libres de expresarnos. Que sean esos educadores y educadoras que estén en una línea de horizontalidad, donde podamos compartir y que no solamente sea transmitir contenidos al estudiante, sino que también tomemos estas opiniones, estas reflexiones de sus estudiantes para trabajar en conjunto. Y uno de sus cuartos aportes es una perspectiva dialógica y crítica. Aquí nos habla de una educación pedagógica en un proceso liberador, donde rompamos toda pirámide que nos pueda servir para ser mejores educados. Continuamos, por favor. A estos libros fueron considerados dentro de este libro de Paulo Freire Vive. Y yo le puse este nombre, Epistemología para la Libertad. Epistemología, conocimiento. Necesitamos tener conocimiento, necesitamos aprender. Estudiantes de la carrera de educación inicial y primaria, necesitamos aprender, conocer, para ser libres, no ser ignorantes, no ser mediocres. Nuestro país necesita docentes preparados, con compromiso. Y dentro de ello, resalto estos 6 libros que están dentro justamente de Paulo Freire Vive. La pedagogía del oprimido, de la indignación, de la pregunta, de la esperanza, de la autonomía y pedagogía de los sueños posibles. Del oprimido. Acá nos dice que el oprimido tiene la responsabilidad de ser libres. Él siempre ha estado en contra de él era un gran crítico de este tipo de escuelas tradicionales. Aquí tenemos pedagogía de la pregunta, donde en las aulas los docentes y los estudiantes puedan hacerse preguntas en base a una realidad, a lo que sucede en sus comunidades, donde puedan construir un nuevo aprendizaje. También tenemos la pedagogía de los sueños posibles. No dejemos nuestros sueños, nuestras metas al inicio, estudiantes del primer ciclo. Terminemos la carrera. Todos tenemos una mochila que cargar atrás, con miles de cosas. Pero nosotros tenemos que concretar los sueños, tenemos que hacerlo posibles. ¿Qué nos impide? Poner un granito de arena como Paulo Freire. Él fue uno en su país que pudo lograr tanto. Si cada uno de nosotras nos ponemos esa misma mochila como Paulo Freire, ¿qué podríamos lograr? Muchas veces nos quejamos de un gobierno, de un Estado, pero ¿qué estamos haciendo nosotros de donde estamos? La pedagogía de la esperanza, que sigamos cultivando. Igualdad, transformación y sobre todo inclusión. Continuamos. Docentes y estudiantes, hagamos el cambio. El momento es hoy, no es mañana. El momento es hoy.
Qué admirable la historia de Paulo Freire. Nos deja un gran legado. Y sí comparto que Paulo Freire vive en nuestros sueños, en nuestras aulas de clase, aquí en nuestra casa de estudio, en nuestro trabajo de investigación, en nuestras labores educativas. Realmente tenemos que construir ese docente innovador que necesita este mundo tan cambiante. Asimismo, quiero expresar mi más sentido cariño a los pioneros que han hecho posible la creación de este lugar, nuestra querida institución pedagógica Paulo Freire, que hoy nos encontramos de aniversario. El nombre que lleva nuestra institución realmente nos emana mucha responsabilidad de ser estudiantes responsables, que nos exijamos, que indaguemos, que tenemos que aprender. No solo venir a las aulas y sentarnos y escuchar lo que dice el docente, de transferir y recibir información. De esta manera yo quiero terminar mi presentación y tengo un poema que lo ha escrito el doctor Manuel Franco y quiero compartirlo con ustedes el día de hoy. El título del poema se llama Ser Freiriano. El poema es: ser freiriano es aceptar que si no hay evolución en nuestra conciencia y nuestro actuar, no habrá cambios, no habrá transformación de nosotros como personas ni tampoco de nuestra sociedad. Somos lo que pensamos. Por eso la acción sin la reflexión solo es activismo barato. La reflexión con la acción nos lleva a la transformación. Ser freiriano es pensar como Paulo Freire, su mirada al conocimiento, que al conocimiento accedemos, no solo por ir al colegio, instituto, universidad, sino por las ganas e interés que tenemos por conocer y aprender. Eres freiriano si eres capaz de reconocer tu ignorancia, pero sobre todo que algo sabes y que tienes la capacidad de poder aprender. Eres freiriano si eres capaz de soñar como Paulo Freire, en un mundo nuevo, una nueva utopía, donde todos podamos un día vivir con dignidad. Muchas gracias. Realmente es muy interesante esta síntesis de los aportes de Paulo Freire que nos ha dado nuestra compañera Diana, que nos sirve de referencia para nuestra formación docente y precisamente se evidencian las prácticas innovadoras a partir de las vivencias de la formación inicial docente. Hemos tenido muchos seminarios, pero para poderlos poner en contexto vamos a visualizar una pequeña parte del video donde nuestra directora realiza las reflexiones finales sobre los aportes de dichos seminarios. Atentos con el video, por favor. Ustedes han desarrollado temas vitales en las diferentes ponencias y me quedé impresionado. Cada uno ha tenido una estructura muy de investigación. Han tocado problemas vitales, los han desarrollado desde la nueva teoría. Ponentes, instituciones, investigadores que han dado su premio a nivel nacional, a nivel internacional, pero después lo han llevado a la práctica, no han quedado solamente en la teoría. Esa es la nueva educación. Y ustedes están usando todo un lenguaje nuevo y paralelo han introducido todas las capacidades de las áreas, como es un poco la comunicación escrita, la comunicación oral. Se ve toda una nueva generación de estudiantes, se ve una nueva conciencia muy clara. Ustedes son el futuro de hoy. Yo quisiera pedir, ojalá con el profesor Carlos, la profesora Denise. Inicial docente en este nuevo escenario digital, pero con la calidad educativa. Asimismo, se tomó en cuenta el eje de este año, que era el docente del Bicentenario, para poder enriquecer el proceso
de aprendizaje de los estudiantes. El docente debe aprovechar la tecnología, pero eso no quiere decir que la tecnología va a reemplazar al ser humano. No, claro que no. Pero es necesario saber utilizarla de manera eficiente y para ello el docente tiene que estar capacitado para ser un buen guía para el uso de las herramientas tecnológicas a sus estudiantes. En este mundo vanguardista, los docentes deben ser capaces de asumir el reto y poder adaptarse gradualmente a los cambios sociales. Pero nos hemos preguntado cómo lo vamos a lograr. Bueno, vamos a lograrlo con estos tres ejes fundamentales, que es la tecnología, con la integración, interdisciplinaridad y los nexos de las diferentes áreas curriculares, en lo que es el aprendizaje, un aprendizaje vanguardista y sociocrítico, y capacitación, como les decía, de la integración y la interdisciplinaridad. Tenemos que tener conciencia de la labor mediadora que nosotros estamos formando con el aprendizaje de los niños, que se les brinde la oportunidad de aprender, permitiéndoles poder sentir y tener ese pensamiento sociocrítico. Para ello se planteó el reto de innovación desde la integración curricular al definir las nuevas interacciones comunicativas. Con la práctica de la investigación también definir los nuevos problemas emergentes de la práctica educativa y también los fundamentos de la educación, el enfoque sociocrítico en la educación, con la meta creativa, el nuevo docente innovador. ¿Y cuál era el fin de todo esto? Era impactar en la práctica educativa para el desarrollo de las competencias en los alumnos, de la resolución de problemas, problemas socioemocionales e interacciones del aprendizaje. A continuación, vamos a tener una pequeña parte del segundo seminario de las prácticas pedagógicas innovadoras. Es una parte del panel de diálogo, ¿sí? Ponemos atención por a las estudiantes Oxana Ricra, Rosita Cuña, Jessica Llanos y nuestras docentes Yanis Maldonado y Melissa Laguna. Estimados panelistas, luego de esta reflexión inicial que establece la finalidad del panel, iniciamos con el diálogo en relación a la profesionalización del docente innovador en los nuevos escenarios de las redes de conocimiento. Oxana, buenas noches. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta mirada innovadora que debe construir el estudiante en su formación inicial docente? Muy buenas noches con todos y gracias María por el espacio. Muy bien, respecto a la pregunta, el análisis de la práctica docente innovadora nos lleva a reflexionar cómo realmente deben de actuar los docentes. Necesitamos docentes innovadores, estén a otros, para atreverse a cambiar frente a cualquier situación que se nos pueda presentar con el fin de mejorar la calidad educativa. Las prácticas innovadoras buscan solucionar las dificultades de los docentes en los procesos de aprendizaje de forma precisa y así poder brindar una educación de calidad. En este sentido, la formación inicial docente debe promover la generación de nuevos expedientes pedagógicos y construir modelos didácticos que den sentido y base a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, debemos contar con la capacidad de realizar una pertinente selección de métodos que, aplicados de modo integral y complementario, alcancen un óptimo equilibrio para efectuar mejoras en los sistemas educativos. El docente innovador tiene la gran labor de crear nuevas estrategias pedagógicas contextualizadas y de interés para sus estudiantes, y para ello estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en la formación inicial que pueda responder a los desafíos que logren transformar la vida educativa. Gracias. Muchas gracias, Oxana, por estos comentarios iniciales que fortalecen este interesante diálogo. Para complementar esta mirada innovadora del estudiante que se encuentra en formación, debemos preguntar a Janet. El año se dio en septiembre del año 2021 y se llamó Prácticas Pedagógicas Innovadoras. Se desarrolló en el marco a los 100 años del natalicio de Paulo Freire. Las experiencias pedagógicas socializadas en el presente seminario se centraron en el marco y retos de la profesionalización educativa como práctica activa para el desarrollo de las competencias muy importantes, las competencias comunicativas, epistémicas, digitales y sociocríticas. Y siguiendo la reflexión freiriana, no hay palabra verdadera que no sea una unión inquebrantable entre acción y reflexión
y por ende que no sea praxis. De aquí que decir la palabra verdadera sea transformar el mundo. Asimismo, el desarrollo del panel de diálogo, los docentes generando experiencias innovadoras 4.0, donde se presentó una propuesta de una red interconectada de diversos estados de aprendizaje, iniciando desde la profesionalización docente innovador en los escenarios de las redes del conocimiento como punto de acción, ahí está, .com, que generan las experiencias de aprendizaje. Realmente, el año pasado tuvimos esta experiencia con las profesoras compartiendo sus experiencias y también las alumnas, ¿no? Y nos retroalimentábamos con todo lo que hemos aprendido. Con una mirada innovadora del estudiante en formación interconectada a la visión holística del docente formador, podíamos aprender ello. Y esta interconexión bidireccional genera una amplitud de escenarios multimodales en las nuevas matrices de redes, en marcos y retos de la profesionalización educativa. El docente innovador en nuevos escenarios educativos y la interactividad de redes del conocimiento para la construcción del aprendizaje colaborativo y autónomo. Algo que es dinámico de esa red es que nos podemos retroalimentar con la transformación institucional, lo que promueven los docentes innovadores. Pero, ¿cómo puede ser este docente? ¿Cómo puede actuar este docente? ¿Cómo realmente es un docente innovador? ¿Nos hemos preguntado ello? El docente innovador tiene que mirar e inspirar a otros a atreverse a cambiar frente a cualquier circunstancia que se presente. Y la circunstancia que se presentó, ¿cuál fue? La pandemia, ¿verdad? Que nos hizo innovar a todos. También las prácticas innovadoras buscan la solución de dificultades de los docentes y los procesos de aprendizaje de forma precisa. Y las redes de conocimiento se han transformado en un espacio vital para la construcción del aprendizaje. Porque ¿qué pasó? Se rompió las barreras del tiempo y la distancia. Y el uso adecuado de ellos hace que uno pueda interactuar de forma directa en espacios que promuevan el intercambio de aprendizaje y de experiencias. Siguiente, por favor. Asimismo, esta experiencia innovadora es desarrollada por las estudiantes que cursaban en este tiempo el tercer ciclo de educación inicial en su red social y canal YouTube, Las Educadoras Influencers, donde se generó el contenido digital para el desarrollo socioemocional de los niños, que es un aspecto decisivo en su formación. Desde esta mirada profesional docente surge la necesidad de los usos de estrategias pedagógicas innovadoras. ¿Por qué? Porque estamos en un nuevo sistema educativo digital. También hubo un proyecto muy especial y muy resaltante por los estudiantes que cursaban el sexto ciclo de educación inicial, que son las maestras Milenio, donde los docentes, ya no los estudiantes, sino los docentes intercambiaban experiencias pedagógicas. Con ello, es necesario valorar el sentido de la práctica de la pedagogía de las diversas modalidades de aprendizaje del sistema educativo. ¿Y cuál es el gran reto para cada uno de nosotros? ¿Cuál es el gran reto del profesional docente? ¿Cuál es? Es la transformación educativa. Los docentes tenemos que desarrollar las habilidades y competencias en los estudiantes ante los nuevos requerimientos de la educación 4.0. Siguiente, por favor. Con ello, retomamos a Paulo Freire en su cita. Para transformar la realidad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer la realidad de nuestros estudiantes y del entorno, ¿verdad? Por lo cual, para asumir continuos cambios, el profesional docente debe trabajar en metodologías de innovación para planificar en las redes de transmisión del conocimiento con el fin de generar un aprendizaje relevante, pero no solo relevante, sino también significativo en los estudiantes. A manera de síntesis, queremos enfatizar que el profesional docente debe originar cambios en la práctica pedagógica. ¿Qué tiene que ser? Tiene que ser dinámico, tiene que tener creatividad, coherencia con las demandas sociales de los niños. También destacamos que el profesional docente es un agente transformador y formador del desarrollo del aprendizaje significativo. Como les decía, tiene que estar a la vanguardia y adaptarse a las nuevas realidades.
Así que es un reto para cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora, si bien es cierto, en el 2021 desarrollamos muchos escenarios virtuales y realmente fueron muy enriquecedores, en este 2022 el gran reto es fortalecer las prácticas innovadoras docentes. Les invito, por favor, que puedan ustedes visualizar en sus revistas. Ahí está la dirección de los links de las maestras Milenio y las educadoras influencers. Realmente van a ser muy enriquecidos. Y sigamos con nuestra presentación en estas diversas prácticas pedagógicas. Adelante, Yesenia. Muchas gracias, Maricel. Muy buenas noches, doctora Margarita Rolfes, estimados docentes y queridos compañeros. Les saluda Yesenia Ruiz junto con la compañera Noelia, ambas estudiantes del segundo ciclo de la formación docente de nivel primaria, con nuestras compañeras Ariana e Ivana, estudiantes del octavo ciclo de la formación docente de nivel inicial. Queremos compartir nuestras experiencias en estas prácticas preprofesionales, a partir de estas actividades pedagógicas que hemos venido realizando. La práctica profesional nos lleva a reflexionar. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la importancia de la práctica reflexiva? Reflexionar es un punto muy importante para el educador, ya que esta acción nos permite meditar, cuestionar, analizar, criticar y cambiar nuestra práctica pedagógica. La práctica reflexiva nos permite realizar una autoevaluación que nos permite analizar nuestros desempeños, viendo así las actividades positivas y negativas para poder mejorar nuestra enseñanza, nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Las prácticas docentes son complejas, ya que tenemos que atender a las diferentes personas que se encuentran dentro de un mismo grupo educativo. Es ahí donde el docente debe transmitir y impartir esos conocimientos y esas enseñanzas para poder desarrollar en nuestros estudiantes esas habilidades, capacidades, destrezas y también desarrollar la reflexión. Asimismo, un educador tiene que tener vocación, ideas claras, dignidad y compromiso profesional. Siguiente, por favor. Una práctica que inspira. La práctica reflexiva es un proceso de liberación, ya que permite al educador desprenderse de esos modelos convencionales cristalizados en nuestra historia escolar, en nuestras prácticas pedagógicas. Sin embargo, observamos que este proceso no se da de manera gratuita, ya que estos nuevos contextos nos causan este efecto de inseguridad. Es por ello, es ahí donde la práctica pedagógica política dormida se hace militante. La comprensión mecanicista de la historia, la comprensión reductora del futuro inexorable, que se sustituye por una comprensión dinámica donde podemos ver nuestro entorno como un espacio de aprendizaje, un espacio creativo, un espacio de reflexión. Siguiente lámina, por favor. Freire establece que la labor docente requiere de al menos 9 saberes, cuyos saberes, la seguridad, la competencia profesional y generosidad, el compromiso, saber que la educación es una forma de intervención en el mundo, la libertad y la autoridad, tener conciencia de tomar las decisiones, saber escuchar, reconocer que la educación es ideológica, disponibilidad para el diálogo y sobre todo poder entender y querer bien al estudiantado. Ello hace que la propuesta educativa de Freire consista en una práctica educativa horizontal, donde el docente y el discente participen de iguales condiciones pero con diferentes roles, por cuanto quien forma se forma y reforma al formar, y quien es formado se forma y forma al ser formado. En este sentido, Dayana, ¿qué nos puedes enfatizar acerca de las prácticas preprofesionales que se vienen realizando en el nivel inicial? Muy buenas noches para todos los presentes, muy buenas noches, Yesenia. Así es, para nuestro desarrollo de formación docente, nosotros debemos relacionarnos con el entorno que tenemos que acercarnos y ante ello estaremos respondiendo al dominio 4 del Currículo Nacional de Nivel Superior,
el cual nos indica que debemos fortalecer y desempeñar el desarrollo personal y la profesionalización e identidad docente. Durante nuestro camino para alcanzar la profesionalización venimos desarrollando diversas actividades que ponen en práctica los conocimientos adquiridos desde el primer ciclo. Pues desde que iniciamos ya nuestra carrera estamos en contacto con la práctica. En el primer punto, que es la práctica preprofesional, podemos encontrar las diversas instituciones educativas que visitamos. Lo podemos tomar como un espacio de integración donde se desarrollan competencias que son componentes tanto de la formación general como de la formación integral. Las competencias desarrolladas iniciamos visitando lo que son instituciones tanto públicas como privadas, iniciando lo que es la observación y la ayudantía, ya sean en los diversos espacios o escenarios educativos, o también podemos reconocer algunos documentados o sesiones de aprendizajes que sean relevantes para nuestra formación docente. En ese sentido, también vamos a desarrollar la ayudantía. En este caso sería el acompañamiento que le vamos a brindar a la docente en su labor pedagógica. Ya luego pasamos a realizar lo que son las actividades de aprendizaje partiendo de las experiencias y unidades de aprendizaje que son propuestas por las docentes de aula de las instituciones que visitamos. Asimismo, teniendo nosotros en cuenta los procesos pedagógicos y las secuencias didácticas, vamos de acuerdo al propósito que se desea alcanzar, vamos a plantear estas secuencias didácticas. Ya en los ciclos más avanzados se va a intensificar. Primero vamos a iniciar con 3 a 5 sesiones y luego ya vamos a aplicar lo que son las sesiones de aprendizaje, regulando lo que es ya una jornada completa diaria en la sesión de aprendizaje. Para ello, nuestros docentes van a ser los encargados de acompañar y gestionar todo lo que vamos a ir desarrollando o aplicando en las sesiones de clase. Asimismo, la docente de aula va a cumplir la función de observarnos y ayudar y retroalimentar de acuerdo a sus conocimientos y capacidades que ella tiene a través de la experiencia. Seguidamente también podemos ver que todos nosotros hemos pasado ya por las prácticas preprofesionales, como yo lo venía mencionando desde el primer ciclo, abarcamos ya y nos involucramos en este entorno. Entonces también podemos ver que estas prácticas dentro de la formación académica nunca paró. A pesar de las circunstancias y los 2 años de confinamiento que tuvimos, nosotros seguimos aplicando lo que son las prácticas preprofesionales, con ayuda de los directores de las diferentes instituciones educativas y los docentes en coordinación con nuestro instituto, tomaron formas relevantes para poder capacitarnos tanto a nosotros a los estudiantes como para poder integrarnos en esta educación que fluyó de la manera híbrida, para poder integrarnos y aprender nuevos conocimientos. Quizás no estábamos preparadas, pero sí con todas las ganas de poder aprender ante esta nueva relevancia o contexto que nos tocó como futuras docentes. También ya regresando a la presencialidad, pudimos obtener lo que es la participación en instituciones educativas y pude recolectar algunas de las experiencias de los estudiantes que ya han partido lo que son experiencias desde la observación o aplicación de diversas sesiones de aprendizaje. Tenemos acá lo que es la experiencia en el aula de 5 años desarrollando la actividad lo que es el apego docente, en donde el docente se involucra y también motiva a sus estudiantes para que todos puedan participar. También se puede ver el desarrollo de habilidades cognitivas, el desarrollo de sus habilidades motrices en la hora del juego libre y asimismo también el fortalecimiento de sus capacidades intrapersonales e interpersonales ya de regreso a la socialización en su entorno educativo. Luego también por otra parte tenemos otra experiencia ya en lo que es los asentamientos humanos. También hemos involucrado en ese desarrollo, en ese campo, y lo que hemos podido encontrar son docentes capaces que a pesar del contexto en el que se encuentran, sí tienen las ganas de querer que sus estudiantes aprendan y niños con ganas de aprender a pesar de las carencias. Por otra parte también desde las prácticas queremos dejar una galería de fotos donde evidenciamos, podemos proyectarlo, algunas de las evidencias que hemos retomado de todas las experiencias de aprendizaje que hemos tenido conjuntamente con todas las compañeras. A ver si podemos poner el video, por favor.
Diana. En el campo de la formación docente primaria, las prácticas preprofesionales se vienen realizando a través de la observación, donde claramente hemos podido visualizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, que inicia con una motivación. Posterior a ello, el recojo de los saberes previos de cada estudiante, donde claramente la docente puede identificar cuáles son las necesidades de cada uno de ellos para poder emplear diversas estrategias dentro del aula, como por ejemplo el diálogo, el trabajo colaborativo, realizando textos también que tienen que ver con un contexto real, un contexto actual, una situación diaria, cotidiana, para que los estudiantes puedan tener un aprendizaje significativo. También hemos podido visualizar la retroalimentación, tan importante, esa retroalimentación que hace la docente al estudiante, donde puede motivarlos, donde los sigue incitando a su aprendizaje de tal manera que pueda ver sus aciertos y sus errores, para que así los estudiantes puedan analizar, puedan tener un pensamiento crítico y puedan seguir desarrollando esta experiencia de su aprendizaje. Un punto muy importante también, y fue uno de los más relevantes para nosotras en esta práctica de observación, fue cómo se realizó la interacción del maestro, del docente con los estudiantes y estudiantes con estudiantes también. Estas interacciones afectivas y efectivas que les va a permitir tener una realización de su autonomía, ese trabajo colaborativo también, una toma consciente de decisiones. Muchas gracias. Ivana, coméntanos por favor qué propuestas innovadoras se viene desarrollando en Mundo Pedagógico. Muy buenas noches, Yesenia, y muy buenas noches con todos. Bueno, otra de las experiencias que forman parte de nuestra formación docente fue la Feria Pedagógica, donde mediante la innovación de nuestro Instituto Pedagógico se pudo llevar a cabo la integración de nuestros niños al relacionarse con los demás pequeños que asistieron a esta feria. De acuerdo a nuestra propuesta, pudimos lograr que nuestros estudiantes compartan entre ellos, que puedan también compartir con nuestras compañeras estudiantes y desarrollar las competencias de cada área. Mediante nuestras diferentes actividades motrices que tuvimos, como lo fueron nuestras compras matemáticas, el taller de mimos, taller de sombras, mate jugando, etc. Muy bien, Ivana, me parece que estamos observando algunas imágenes con respecto a las ferias pedagógicas que nos venías explicando anteriormente, ¿verdad? Claro que sí, Ivana. Otra de las experiencias, como propuestas innovadoras, como docentes innovadoras también nosotras, hemos realizado la siguiente diapositiva, por favor. Docentes innovadoras, hemos querido realizar nuevas alternativas de enseñanza y aprendizaje. Es por ello que
basándonos en la multiplicidad de las inteligencias, 8 inteligencias propuestas por Gardner y una inteligencia muy importante, la emocional propuesta por Goleman, desarrollamos distintos talleres titulados Llenamos nuestras cubetas, un taller donde promueve el aprendizaje autónomo del estudiante, ya que el momento que toman conciencia de estas habilidades con las que cuentan, bien podemos potenciar estas habilidades, estas inteligencias, les va a facilitar entender y procesar cualquier tema o concepto que se les presente. Talleres como Dilo con mímicas, que este taller engloba, integra todas estas inteligencias, donde el estudiante pueda expresarse con seguridad, pueda trabajar de manera colaborativa. El taller que te toque la emoción, basado en la inteligencia emocional propuesta por Goleman, donde claramente trabajamos primero con el estudiante, que él pueda llegar a un autoconocimiento, donde puedas reconocer cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos, qué habilidades tiene, cuáles son las condiciones que siente. Después viene el autocontrol y la autorregulación. Después de conocer esos sentimientos, esas emociones, ellos puedan tener una autorregulación, un autocontrol y poder desarrollarse frente a cualquier contexto de la mejor manera. Posterior a ello, un trabajo general con todos los estudiantes. En este taller también queremos que todo un bienestar socioemocional, quiere decir desarrollar la empatía con uno mismo y luego desarrollar la empatía hacia los otros. El taller Diverticompras, este taller Diverticompras que nos permite el desarrollo de la inteligencia matemática, en el cual promueve la capacidad para poder crear situaciones problemáticas, así como aplicar recursos matemáticos en problemas relacionados con su entorno, para que cada estudiante llegue al pensamiento crítico y lo conlleve a la resolución de problemas. Concluimos así que cada estudiante aprende de manera distinta y es por ello muy necesario utilizar la multiplicidad de inteligencias para un mejor desarrollo, para poder seguir potenciando esas habilidades, esas destrezas y formar estudiantes, alumnos competentes. Desde esta misma perspectiva, ¿qué nos puedes comentar, Noelia, acerca de otras experiencias, parte de nuestra formación pedagógica? Buenas noches con todos. Así es, compañera Yesenia, que en base a ello realizamos la práctica comunitaria de Escuela que Queremos, cuya escuela no está cimentada en idealismos, sino en la construcción de lo que realmente quieren los niños, los maestros, aquella escuela que necesita nuestro país. La Escuela que Queremos fue la voz de los niños. Fue una experiencia rica en nuevos enfoques innovadores que nos hizo romper paradigmas y a comprender desde el diagnóstico de la práctica que la escuela no solo requiere una infraestructura adecuada, también es importante la calidad de los maestros que están frente a ella. Diagnóstico que nos llevó a entrevistar a diferentes niños y a conocer a través de ellos sus escuelas, a sus maestros, sus intereses, necesidades y expectativas. Todo eso nos motivó a seguir en la indagación y en la búsqueda de información pertinente científica para fortalecer y comprender nuestro diagnóstico. A partir de ello, encontramos algunos enfoques que nos ayudaron a sustentar que la escuela que queremos ya está en marcha. Don UCI fue uno de los cuales nos ayudaron y nos ilustraron y sustentaron la nueva escuela para un mundo globalizado e híbrido. Todo esto nos llevó y nos motivó a prototipar una maqueta que recolectó todo el diagnóstico para la construcción de la nueva escuela que queremos con los niños. Hemos utilizado diversos materiales de reciclaje para su elaboración y así hemos construido un prototipo de escuela que nos ha dejado bases sólidas hacia lo que como maestros en formación queremos construir para la niñez de nuestro país. Ahora vamos a visualizar algunas imágenes que nos muestran nuestra práctica comunitaria.
Las prácticas comunitarias nacen ante una necesidad, que fue, en este caso, la pandemia por el distanciamiento social. Nuestros niños se distanciaron y debido a esta pandemia fue que tuvimos que llevar a cabo la modalidad virtual. Si bien es cierto, fue bien acogido al principio, pero con el tiempo nos dimos cuenta que nuestros pequeños no podían relacionarse entre ellos, que se aburrían en las clases, no ingresaban, quienes hacían las tareas eran los padres, y ante esta necesidad es que nuestras compañeras llevan a cabo las prácticas comunitarias, llevando la educación a lugares deportivos, a iglesias, locales comunales, entre otros. Estos ambientes en donde se pudo desarrollar el aprendizaje de manera vivencial, utilizando material concreto y teniendo en cuenta los cuidados necesarios para evitar el contagio del COVID-19. Luego de esta experiencia, los estudiantes pudieron complementar este aprendizaje mediante el Zoom también o con el Google Meet. Y también utilizaron diferentes herramientas digitales, haciendo que el aprendizaje sea más significativo e innovador. Según cómo fue mejorando la situación de salud a causa de la COVID-19, las estudiantes, como agente de cambio, propusieron diferentes actividades de aprendizaje para no solamente llevar el aprendizaje en ambientes cerrados, como son las aulas de clase, sino también en espacios abiertos para poder gestionar y ejecutar. Podemos observar cómo los niños se desplazan, juegan y realizan diferentes actividades con mucho entusiasmo y alegría, permitiendo la integración y sobre todo su bienestar emocional. A continuación, visualizaremos un video. La pandemia no solamente nos ha dejado cosas malas, también nos ha dejado cosas buenas que tenemos que rescatar y aprovechar. Y finalizo con esta frase: la educación no cambia el mundo, cambian las personas que cambiarán al mundo. Muchas gracias. No se escucharon los aplausos, pero fueron los aplausos para ellas por la ponencia el día de hoy. Me parece excelente la presentación de nuestros estudiantes, diferentes estrategias que hemos tenido, diferentes prácticas preprofesionales que hemos tenido durante nuestra formación docente. Claro que sí, Joel, por supuesto, muy interesante también la participación de las compañeras, la interacción
cual vamos a ver más adelante, ¿no? Su ponencia me ha traído grandes recuerdos cuando mencionaban a las educadoras influencers, de la cual fui partícipe, me dejó grandes y bonitas experiencias, ¿no? La maestra Millennium también, ¿no? Yo les comento. El uso de las herramientas digitales que hoy en día están a la vanguardia de la educación. En estos nuevos escenarios, brindándonos también recursos que nos facilitarán a la gran labor docente de cada uno de nosotros. Y justamente mencionaste también a Paulo Freire, quien nos dejó un gran legado en nuestra práctica como docente. Docente innovador, que implemente, que idee, que indague, un docente creativo, que trascienda y renueve en nuestros estudiantes, docente comunicador, que pueda interactuar con cada uno de los estudiantes y también un docente reflexivo y dinámico. Así es, me quedo con la frase que mencionaba Diana, que interpretaba en el poema. Ser freiriano es tener ganas, es tener interés y la capacidad de poder aprender. Llegar a la parte final, invitamos a la profesora Angélica Guarica, que nos presentará la sistematización de la pizarra interactiva. Adelante, Angélica. Bueno, buenas noches, doctora, buenas noches con todos. Vamos a cerrar esta parte de la exposición que han hecho las señoritas sin antes felicitarlas por su ponencia. Nos han presentado un escenario de todo lo que hemos evidenciado, hemos trabajado. Ustedes, cada una de ustedes han salido al campo, ¿no? Entonces, han recopilado toda esta información. Cuando las señoritas salen a las prácticas, ya sean las prácticas comunales o las prácticas en instituciones educativas, no solamente se van a observar, no solamente van a ver qué hace la maestra. La intención también no es esa de la práctica, es ir a relacionarse, a ir conociendo en el campo que van a trabajar, pero también hacer propuestas. Yo observo para mejorar, yo observo para proponer, y esa es la idea. No, por eso decimos docentes de cambio, docentes innovadores. Para ello, ellas llevan unos instrumentos de evaluación que siempre lo tienen que ir registrando. Es el cuaderno de campo y el anecdotario. Pero estos instrumentos no solamente se quedan pues en el registro que voy, observo la clase de la maestra, registro, presento a la profesora de aula, sino este cuaderno de campo se está aplicando ya desde los primeros ciclos, es que le acompañe hasta el 10º ciclo. Van a ir alimentando estos cuadernos de campo, estos anecdotarios, y que va a ser un instrumento, también un insumo para ellas, para sus futuras investigaciones, porque van a registrar todo lo que observan y seguramente van a encontrar una situación en la cual ellas quisieran investigar. En su exposición han mencionado 3 puntos: las prácticas preprofesionales, la feria pedagógica y las prácticas comunitarias. En estas prácticas preprofesionales, bueno, ellas salen al campo desde los primeros ciclos, ¿no? Ustedes saben que estamos llevando la práctica y la teoría de una manera a la par, ¿no? Estamos desarrollando la teoría con la práctica. Y bueno, y ellas van a diferentes tipos de instituciones educativas en las cuales pueden vincularse con el trabajo del docente. Pero no solamente esto, ¿no? Sino también recogen información, no para juzgar, sino para ver cuáles son los aspectos de mejora que yo puedo proponer. En cuanto a la feria pedagógica, justo cuando estábamos conversando, decíamos que la feria pedagógica realizada acá en la institución no es algo que se nos haya dicho, sino ha nacido, ¿no? Ya de señoritas que ya no están, que ya han terminado su carrera, y hemos iniciado esta feria pedagógica como una necesidad de dar a conocer lo que hacemos, lo que proponemos a diferentes niños de nuestro entorno. Empezamos con los niños de la zona, con los colegios más cercanos a la institución, pero después hemos ido invitando a otras escuelas más lejanas y el interés era tanto que muchas veces han venido hasta con ómnibus acá a la institución a visitar los diferentes espacios de la feria. Por eso conversábamos y decíamos
que la feria pedagógica es una innovación de la institución. Sin embargo, nos quedaba corto todavía, ¿no? Decía, algo más tenemos que hacer. Y antes de la pandemia, si se recuerdan, de repente las señoritas que están ahorita en octavo o en décimo, ya no solamente la feria lo hacíamos internamente, ¿no? Salíamos a los parques, llevábamos algunas actividades como de lectura, no sé si recuerdan, ¿no? Donde hacíamos diferentes tipos de gestiones. Bueno, con esto de la pandemia, llegó una situación en la cual nosotros hemos tenido que enfrentar. Todas hemos tenido que aprender diferentes tipos de habilidades para desarrollar este tipo de aprendizaje virtual. Aprender diferentes herramientas pedagógicas que podríamos aplicar con nuestros niños. Y con los niños más pequeños, iniciar los niños de primaria, y los de primaria con otro reto todavía, ¿no? Que era que ya ellos ya conocían hasta más que lo que sabía el profesor en la parte tecnológica. Después de este momento triste de la pandemia, pero también con nuevos desafíos, pues no solamente quería llevarse o dejar la práctica dentro del aprendizaje virtual, ¿no? Sino ver qué hacemos. Todavía estábamos en pandemia y decíamos, bueno, hay que ver en dónde podríamos nosotros seguir haciendo la práctica. Para ello, las señoritas, pues, realizaron la gestión, que no es fácil, ¿no? Porque no es fácil ir, me voy a ir a este parque y voy a hacer mi práctica. No es así, tengo que gestionar. Y tenían que buscar pues, a sus aliados estratégicos, ¿no? Al dirigente, al gerente del parque, la loza, a los representantes de la iglesia, ¿no? Para gestionar y buscar esos espacios abiertos, amplios, donde puedan ir los niños y puedan interactuar. Pero no solamente en el desarrollo presencial, sino de lo que trabajaban en estos espacios, lo llevaban a la virtualidad. O sea, hacían un trabajo semipresencial, ¿no? Ya no solamente era virtual, ya no solamente era presencial, sino semipresencial. Ya, gracias a Dios, esta situación ya está pasando y hemos retornado a la presencialidad. Y en esta presencialidad, pues, estamos también notando otros cambios, ¿no? Que no solamente podemos pensar en retomar acciones del 2019, ¿no? Si no tenemos que aplicar lo aprendido en los años 2020-2021. Estas herramientas que hemos aprendido, pues debemos llevarlo a la par ahora en la presencialidad. Y estoy segura que todos nosotros lo estamos haciendo. Por eso, nuevamente tenemos acá una imagen donde, sacado de las pizarras digitales que antes se ha socializado en los WhatsApp, la señorita Ángeles, gracias por ello, ha hecho una sistematización de las palabras que ustedes han colocado, han ido mencionando en esta pizarra digital, sobre la práctica pedagógica, sobre la educación que tenemos que brindar a los niños. Y nos quedamos con estas 3 palabras a 4 palabras que nosotros debemos ponerlo en práctica y que debe ser parte de nuestro perfil. Ser asertivo, ser creativo, ser crítico y ser creativo, ¿no? Entonces, nos quedamos con eso, que todo lo que venimos desarrollando no solamente es para mirar y copiar, sino es para observar y mejorar para luego hacer nuestras propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Angélica. Palabras reflexivas de este seminario, es el primer día del seminario. Nuestra compañera Luna, hagamos el cambio. El momento es hoy. Nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de cambiar nuestra educación. Fue un placer estar contigo por primera vez en la conducción. Agradezco también a los profesores por haber depositado la confianza en nosotros.